Hola a todos y todas, soy Isabel Ramos, editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero, y es un gusto darles la bienvenida a este encuentro que hemos denominado La Economía Plateada, un motor de innovación y crecimiento para Chile, que realizamos en conjunto con Piensa en Grandes. Piensa en Grandes es una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting, creada con un propósito muy claro: impulsar iniciativas que mejoren de manera real y sostenible la calidad de vida de las personas mayores en Chile. En 2019 lanzaron su primer fondo de innovación social, que desde entonces ha apoyado el desarrollo de emprendimientos de alto impacto. Son proyectos que no solo entregan soluciones concretas a necesidades de este segmento, sino que también buscan ser sostenibles en el tiempo y escalar para que puedan llegar a más personas. Los invito ahora a ver un video donde conoceremos más en detalle a Piensa en Grandes desde la voz de cada una de las organizaciones involucradas en esta alianza. Creo que Piensa en Grandes nace como una respuesta a una inquietud que tenemos las 3 instituciones que conformamos esta alianza. La inquietud que genera una realidad que ya está aquí. En 2050, 1 de cada 3 personas va a tener más de 60 años. Y en el caso de AFP Habitat, las personas mayores están en nuestro ADN, son nuestra razón de ser. Por eso decidimos asumir este desafío de manera activa, impulsando esta alianza y así aportar más allá de nuestro rol como administradora de fondos, con el objetivo de mejorar el ecosistema de las personas mayores. Estamos convencidos que vivir más no basta, lo importante es vivir mejor. Y eso requiere innovación, articulación y una mirada nueva sobre cómo acompañamos a las personas mayores en esta etapa de la vida. Dentro de los hitos relevantes de la Alianza Piensa en Grandes, quiero destacar en primer lugar la constitución del fondo. Este es un fondo que ha aportado financieramente a decenas de emprendimientos estos años, ha aportado con capacidad a través de consultorías, asesoría y un acompañamiento periódico a través de un consejo directorio que mensualmente revisa y evalúa los avances de estos emprendimientos en el tiempo. El segundo hito importante es la capacidad que ha tenido el fondo de comunicar la importancia de posicionar la causa de la economía plateada en la sociedad a través de entrevistas y campañas comunicacionales. Y en tercer lugar es la comunidad que estamos creando de emprendedores, una comunidad que permite que los emprendedores compartan mejores prácticas, se conozcan y estimulen a otros a iniciar emprendimientos en este sector. Como proyecciones en el largo plazo es seguir que esta sea una plataforma robusta en selección y búsqueda de emprendimientos que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores, pero nos gustaría ir agregando otras organizaciones a esta alianza, o otros colaboradores como algunas universidades, municipios, empresas de distintas industrias o sectores. Y también, ¿por qué no hemos pensado en llevar esto, exportarlo a otros países de la región, dado el impacto que ha tenido ahora en Chile? Hay distintos proyectos que me han impactado, son todos bien distintos, pero si quisiera destacar algunos, puede ser Alcanzable, que entrega un arriendo protegido para personas mayores, porque no encuentro que ha sido valioso. Cubre una brecha o ataca una brecha que es la exclusión residencial y la dificultad real de acceder a vivienda en la vejez. Vemos que este proyecto, este emprendimiento puede ser escalable considerando a municipios, inmobiliarias, para darle seguridad, inclusión y calidad de vida en la vivienda en los adultos mayores. Y lo que más me ha sorprendido es que a veces uno asocia emprendimiento a gente joven. Y la verdad es que hemos visto que la innovación, en este caso, no tiene edad. Son muchos los proyectos que buscan hacerse cargo de realidades que a veces están escondidas. De hecho, ya hemos respaldado 15 emprendimientos en estas 5 versiones, entregado más de 300 millones de pesos, acumulado más de 850 horas de mentoría y llegado a más de 110.000 personas mayores. Eso demuestra que lo que partió como una idea hoy tiene impacto, escala y resultados tangibles en miles de personas mayores. Tal como vimos en el video, eso es justamente lo que nos reúne hoy.
tener una conversación estratégica con visión de futuro para explorar cómo las organizaciones, tanto públicas, privadas como sociales, pueden transformar la longevidad en una oportunidad, generando valor económico y sobre todo valor social. Quiero agradecer nuevamente a quienes nos acompañan acá presencialmente y también a quienes están conectados a través de df.cl, porque además vamos a tener la suerte de tener un tremendo panel de invitados que son expertos en estas temáticas y que nos van a aportar desde su visión cómo las organizaciones también están enfrentando el tema de la longevidad. En primer lugar, quisiera presentar a Sandra Quijada. Un aplauso para Sandra, por favor. Ella es investigadora y coordinadora del área de opinión pública del CEP desde agosto de 2023. Es ingeniera comercial y magíster en economía de la Universidad de Chile, donde se desempeñó como académica. Cuenta con una amplia trayectoria en instituciones públicas y privadas en el campo de la opinión pública y estadísticas, llegando a ser directora del Instituto Nacional de Estadísticas entre 2020 y 2023. También se ha desempeñado como docente en diversas universidades y como miembro de diversos comités como especialista en producción de datos. También está con nosotros, acá a mi derecha, Jorge Brown, que le dije que nos ponía la cuota de juventud acá. Jorge es geriatra y profesor asistente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de su carrera ha combinado la práctica clínica con el desarrollo de iniciativas innovadoras para mejorar la atención de las personas mayores, impulsando este enfoque desde distintos aspectos, incluyendo los ámbitos privado y público como en el Senama, donde participó en el diseño e implementación de medidas para proteger a quienes vivían en residencias durante la pandemia del COVID-19. En 2020 cofundó C2Care, una empresa que transforma la forma de envejecer en casa, acompañando a cuidadores con profesionales, tecnologías y apoyo humano. C2Care se convirtió en uno de los proyectos ganadores de Piensa en Grandes, siendo beneficiado por su fondo. Su propósito es contribuir al desarrollo de servicios de cuidado más humanos, sostenibles y centrados en las personas mayores, integrando la evidencia científica, la práctica clínica y la innovación social y empresarial. Muchas gracias por estar con nosotros. También está con nosotros don Holger Pollmann. ¿Cómo estás? Un aplauso, por favor. Holger es presidente de ICARE desde el 1 de enero de 2025, es ingeniero comercial de la Universidad Gabriela Mistral, cuenta con un MBA con especialización en finanzas corporativas e inversiones de la Universidad de Miami en Estados Unidos. Actualmente es presidente ejecutivo de Sky Airline. También es director en ICERT y de Flight Safety Foundation. Adicionalmente participa como consejero de Endeavor, Sistema B y la Fundación Mujer Impacta. Fue destacado en 2023 como el mejor empresario del año por la consultora EY El Mercurio y recibió el premio Andrés Concha otorgado por la SOFOFA en abril del mismo año. Pero más importante que eso, en 2019 fue nombrado empresario del año elegido por los lectores de Diario Financiero. Y también nos acompaña para cerrar este panel Lorenzo Gasmuri. Bienvenido, Lorenzo. Un aplauso para Lorenzo. Lorenzo actualmente es presidente de la Asociación Chilena de Seguridad. Es además director de empresas y ingeniero civil eléctrico de la Universidad de Chile. Es además socio de la consultora de comunicaciones Vinculación, director en empresas COPEC, miembro del directorio de la Cámara de Comercio de Santiago, de la Caja de Compensación La Araucana y de Educación 2020. Como pueden ver, tenemos un panel súper diverso y tremendamente calificado para hablar de estos temas. Vamos a empezar entonces las preguntas y voy a partir por Sandra. Me gustaría que tú nos dieras un contexto de cómo ha evolucionado, cómo ha sido el cambio demográfico en Chile en los últimos años y que lo enlacemos además con cómo eso ha impactado el mercado laboral. Perfecto. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya veíamos en el video, en poco tiempo más, 1/3 de la población va a ser personas de 60 y más años. Esto no pasó el año pasado, ni hace 5 años, ni hace 10 años. Esto viene pasando hace mucho rato. El cambio demográfico ya está presente en nuestra pirámide poblacional. Ya no tiene una base con una juventud profusa, sino que más bien se ha ido disminuyendo en el tiempo.
Y esto tiene que ver con que están naciendo menos niños, ¿cierto? O sea, hoy en día nuestra tasa global de fecundidad, que es en el fondo el número de niños que hay por mujer en edad fértil, es 1,03. Y la tasa de reemplazo poblacional es 2,1. Entonces, la verdad es que somos de los países, no solo de América Latina, sino del mundo, que tiene la menor tasa de nacimiento de niños. Eso, por supuesto, asociado también a que tenemos una esperanza de vida muy amplia, llegamos a más de 80 años en promedio, los hombres alrededor de 76 años, las mujeres sobre 84. Eso ha permitido en el fondo que nuestra población envejezca. Esto tiene consecuencias positivas y negativas, ¿cierto? O sea, consecuencias positivas porque uno dice, bueno, o sea, algo tenemos que haber estado haciendo bien, ¿cierto? Para que lleguemos a una esperanza de vida tan alta, ¿cierto? Siendo una de las más altas de América Latina. Y claro que hemos hecho cosas bien porque, por ejemplo, tenemos un sistema de salud, a pesar de, ¿cierto?, todas las falencias que pueda tener, que es uno de los que mejor desempeño tiene en la región. El sistema de vacunación que se implementó tempranamente en nuestro país también ayudó, ¿cierto?, a disminuir mucho la mortalidad infantil, y de alguna manera las condiciones de vida han ido mejorando de tal manera, ¿cierto?, que permiten que la población tenga una esperanza de vida más grande, ¿cierto? Y por otra parte, que hoy nazcan menos niños también tiene como consecuencia otro tipo de políticas públicas que son buenas, ¿cierto? Disminuimos sustancialmente el embarazo infantil en un periodo súper corto. Y eso, por supuesto, es una política pública exitosa. Sin embargo, eso lo que ha generado es que las mujeres en promedio hoy día tengan su primer hijo a los 30 años. Entonces, cuando ya queremos tener un segundo, un tercer niño, las cosas se hacen mucho más complejas y mucho más difíciles. Entonces, este panorama, ¿cierto?, nos lleva a que hoy en día, de acuerdo a los datos del último censo, ¿cierto?, que salieron durante este año, que han ido saliendo de a poco, tenemos hoy día un 11% de los hogares donde tenemos solo adultos mayores. Eso no se veía hace mucho tiempo, o sea, el cambio respecto de 1992 es prácticamente el doble. Entonces también pasa que hoy día tenemos un índice de envejecimiento del 79%, o sea, de 79. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo tenemos 79 adultos mayores por cada 100 niños. Entonces pasa que en algunas regiones como Valparaíso y Ñuble ya estamos llegando al 100. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la misma cantidad de adultos mayores y de niños. Entonces por eso la base poblacional, ¿cierto?, ha ido disminuyendo y se ha ido ampliando hacia los tramos de edad más altos. Entonces, ¿qué pasa con esto? En 2031, por primera vez, nosotros vamos a tener más adultos mayores que niños, ¿cierto? Entonces, eso con todas las consecuencias que tiene en el ámbito de cuidados, ¿cierto? Que va a tener una exigencia, ya está teniendo una exigencia muy importante, y esa exigencia hoy día se está cubriendo desde la informalidad, no desde la formalidad. Hoy día tenemos un incipiente Sistema Nacional de Cuidados, pero es incipiente. La ley todavía no se aprueba, el sistema todavía no se aprueba. Entonces, eso por un lado, ¿cierto?, el tema de los cuidados. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos mercado laboral, ¿cierto?, pensiones. El sistema de pensiones se va a ver muy estresado, ¿cierto?, porque cada vez vamos a tener que, ¿cierto?, pensionar a una mayor cantidad de gente, ¿cierto?, con una base de dependencia que es muy pequeña, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que genera preocupación y hay que tomar medidas al respecto. Pero lo más preocupante, diría yo, hoy, ¿cierto?, es que sujeto al problema que tenemos en el mercado laboral, que no contrata ya personas sobre 50 años, es muy difícil. El periodo de búsqueda de empleo, cuando alguien pierde el empleo a los 50 años, está entre los 7 y los 11 meses para encontrar un nuevo empleo. Y muy probablemente encuentra un empleo que no está de acuerdo a su calificación, ¿cierto? Porque efectivamente las empresas dicen que estas personas son muy caras,
¿cierto? Tiene una calificación demasiado alta para lo que se necesita. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo, ¿cierto?, hoy día integramos a esas personas y sacamos el prejuicio de la discriminación, de pensar que una persona de 50 años no se puede reinventar, no se puede capacitar, no tiene las habilidades para aprender cuando sí las tiene. Tenemos que sacar de nuestra cabeza, ¿cierto?, que una persona de 60 y más años es una persona que ya empieza a perder la memoria, que tiene cierto grado de dependencia, que quizás no tiene una movilidad que nos gustaría. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Solamente el 8% de la población adulto mayor tiene un grado de dependencia severa. El resto tiene toda la vitalidad y todas las ganas de poder seguir contribuyendo. Entonces creo que el desafío en el mercado laboral, ¿cierto? Hoy día un 23% de las personas de 60 años y más sigue trabajando, ¿cierto? Y eso tiene dos causas. Uno, porque quiere seguir activo, y dos, porque las pensiones son muy bajas, a pesar de la reforma reciente que hicimos. Entonces, creo que el desafío está ahí, ¿cierto? ¿Qué hacer, ¿cierto? ¿Cómo cambiar, en el fondo, esta percepción que tenemos en nuestra cabeza de que las personas senior de 50 y más son personas que ya no pueden aprender cuando sí lo pueden hacer? ¿Y qué tareas? ¿Cuál es el aporte? ¿Cierto? ¿Cómo pueden, de alguna manera, con ese conocimiento grande que tienen de cómo funciona el mercado, las empresas, distintos ámbitos, poder enseñar a la población más joven, entrenarlos, ¿cierto? Quizás las tareas sean distintas, y ahí la flexibilidad, por ejemplo, es un tema súper relevante. Así que yo creo que con eso podemos de todas maneras abrir harto tema. Disculpen, me quedo con un par de cosas. Por ejemplo, si la maternidad se está atrasando y las empresas están, entre comillas, jubilando a las personas, eso quiere decir que a los 50 años hay gente que tiene hijos de 15 años, de 10 años, y por lo tanto tiene que seguir trabajando porque tiene el desafío de pagar la educación por muchos años más. También tú hablabas del tema de regiones y te agradezco que lo plantees. Nosotros lanzamos hace poco DF Regiones y justamente uno de los temas que abordamos en la edición aniversario es la disparidad del envejecimiento en Chile. O sea, no tenemos una sola realidad, y lo que estamos viendo en Valparaíso y Ñuble, de la relación 1 a 1 entre un adulto mayor y un niño, es bastante preocupante. Y quería quedarme con el 8% que tú dijiste que era discapacidad severa, para pasar a Jorge, porque justamente quería preguntarte, muchas veces está la percepción de que existe un solo tipo de vejez, o metemos a todas las personas mayores en el mismo saco. Me imagino que es heterogéneo. ¿Cómo lo ves tú? Es heterogéneo. Mira, primero, solamente para complementar el tema cifra, yo creo que hay que poner una sensación de urgencia. Este envejecimiento que estamos viendo está siendo completamente distinto que en otros países, en el fondo del mundo anglosajón. Uno mira y dice, bueno, vamos a recorrer el mismo camino que ha recorrido Francia, Alemania, Inglaterra. Bueno, esos países pasaron de que las personas mayores representaran del 10 al 20% de la población en un periodo de 75, 80 años, y nosotros lo vamos a hacer en 20, 25. Entonces, no tenemos referentes en esto. Va a ser lo que vamos a ver de aquí al 2050, va a ser extremadamente rápido. Y efectivamente está siendo muy rápido porque estamos viviendo más. Ahora, los años de vida ganados no necesariamente son años de vida saludable. Entonces tenemos una expectativa de vida saludable y una expectativa de vida total, ¿ya? Y en el fondo, qué tan saludables son esos vidas son absolutamente heterogéneos en la población. Nosotros tenemos como la idea de que envejecemos como linealmente, que si estamos bien, no sé, a los 70, después seguimos bien a los 80 con algunas limitaciones, bueno, de ahí para adelante va a haber como una vulnerabilidad creciente, una suerte como línea recta en declive unidireccional. Esa cuestión es, cuando uno va a mirar los datos, es falso. Cuando seguimos a las personas y entendemos cómo son su envejecimiento, vemos que en el fondo las trayectorias de envejecimiento son personas que pueden estar extremadamente bien hasta fallecer, tener eventos vitales en la vida que les generan grados de dependencia y viven muchos años con dependencia. Y también hoy día lo que estamos viendo como regla, que era más raro ver en el pasado, que son personas viviendo con enfermedad en el fondo crónica, que tienen momentos de reagudizaciones y
en el fondo, empeoramiento y mejora. Yo siempre digo, mi abuelo se murió a los 50 años con un gran infarto. Bueno, hoy día no se hubiera muerto, en el fondo lo hubieran ido, hubiera ido en el fondo al hospital, le hubieran hecho una angioplastia, le hubieran abierto la coronaria, la arteria coronaria, pero hubiera quedado con un corazón que en el fondo se hubiera tenido que hospitalizar 2 o 3 veces al año, hubiera tenido que volver, estar en momentos buenos, momentos malos, y eso estamos viendo mucho. Ahora, ¿cómo en el fondo entendemos esta heterogeneidad? Lo que les quiero transmitir muy directamente es que la edad cronológica es quizá uno de los peores marcadores para saber qué tan bien está uno. Y cuando uno dice, bueno, me quiero imaginar a alguien de, no sé, 85 años, probablemente si nosotros juntamos a los compañeros de curso de 85 años, vamos a ver personas que están extremadamente bien y personas que están extremadamente mal y algunos que fallecieron. Entonces, la edad realmente no nos sirve mucho. Y eso, hay mucho estudio de eso, de ver cómo el estado de salud está delinqueado. Pero también quiero hacer el punto, y totalmente de acuerdo, con que la gran mayoría de las personas envejece con muy buena salud, sin problemas cognitivos, con buena movilidad y con enfermedades controladas. Hoy día ser enfermo no significa tener enfermedades. Y hay un grupo menor que sí tiene estas enfermedades, pero la edad no tiene nada que ver con esto. La edad es un mal marcador y probablemente vamos a tener, necesitamos otros marcadores o fijarnos en otras cosas. Nosotros como geriatras nos fijamos en otras cosas para decir, esta persona está teniendo una trayectoria de envejecimiento que probablemente se va a asociar a empeoramiento. Súper bueno, muchas gracias. Holger, te quería preguntar, tú desde tu rol de ICARE te ha tocado impulsar el grupo de economía plateada. Cuéntanos de qué se trata, cómo nace y qué es lo que ustedes están haciendo en ese grupo de trabajo. Dale. Mira, primero no fui yo el que lo impulsó, aunque lo armamos recientemente. El Grupo de Economía Plateada ya es una iniciativa que viene más atrás. Y es algo que obviamente está muy relacionado al cambio demográfico y cómo las empresas tenemos que tener un mayor conocimiento y además, como dicen los gringos, awareness, de qué es lo que está pasando en cuanto al tema demográfico. Es tan fuerte la evidencia con respecto al cambio demográfico y es muy raro ver que en la mayoría de las empresas en Chile todavía no forma parte de la estrategia. Nosotros ya hicimos también una encuesta y esperamos poder repetir esa encuesta todos los años, que acá en Chile solo el 26% de las empresas lo incorpora dentro de la estrategia. El tema de la economía plateada, es decir, la gente mayor, de una edad mayor, se podría decir. Mientras que en España es aproximadamente el 70% de las empresas. Entonces, como dice Jorge, tuvieron mucho más años para poder anticiparse de esta cuestión. Acá en Chile ha venido tan rápido que nos tenemos que hacer cargo ya del tema, incorporarlo, y hay algunas organizaciones, sobre todo en el ambiente de la educación, que ya están tomando, que están viendo los efectos brutales del cambio demográfico, en el sentido de que muchos colegios están reduciendo la cantidad de cursos que hay por cada nivel, porque ya no hay suficiente demanda, ya no hay alumnos, se podría decir. E incluso las universidades tienen que reformular completamente su esquema de educación, orientándolo más a una educación continua, más que a la primera educación a nivel superior. Entonces, ya estamos viendo adaptaciones y donde se incorpora completamente dentro de la estrategia en algunas de las industrias, pero el resto de las industrias todavía está haciendo muy poco. Una de las dificultades que yo creo que tenemos, hay mucha estadística sobre el tema de la economía plateada, pero tampoco existe un consenso de a partir de qué edad es realmente esta cuestión de la economía plateada. Entonces, también en este grupo de economía plateada lo que dijimos es, definamos nosotros un tema de cuál es la edad. Y llegamos a la conclusión de que en realidad lo más representativo, porque además tienes, desde la empresa tienes que hacerte cargo de dos frentes, que es desde el punto de vista del consumo y también desde el punto de vista del trabajo, la relación con la economía plateada. Y llegamos a la conclusión que la mejor edad para definir economía plateada en adelante es 55 años. Yo este año acabo de cumplir 55, así que formo parte de la economía plateada.
porque desde el consumo en realidad empieza un poquito más tarde, pero desde el punto de vista del trabajo, incluso en muchos casos empieza incluso un poco antes, en el sentido de que la tasa de desempleo empieza a aumentar. Estamos probablemente en tasa de desempleo en grupo etario sobre 55 de más de cerca del 30% o algo por el estilo, que es más incluso que la gente que acaba de egresar de la universidad. Entonces, es un tremendo desafío que tenemos, y más que un desafío, yo creo que desde ese punto de vista es una tremenda oportunidad, incluso para las empresas, el ver gente tan talentosa que está disponible, que está desesperada por poder trabajar y seguir contribuyendo a una empresa y a la sociedad. Y tenemos todo ese talento ahí que está disponible para hacerlo y lamentablemente como empresas ya vamos arrastrando malas prácticas o malos hábitos desde hace mucho tiempo atrás de descartar gente cuando salimos a buscar en las redes sociales o a través de los buscadores, le ponemos un límite de edad a la gente que buscamos, no más de 40 o algo así. Entonces, esto es como al mismo tiempo nosotros como empresas decimos, oye, ¿sabéis qué más? La educación tiene que cambiar, la educación superior tiene que ser de menos años y dedicarnos más a lo que es educación continua, pero después cuando salimos a reclutar buscamos siempre lo mismo. Entonces, como que no, como organizaciones tampoco nos adaptamos al cambio de la realidad, estamos conscientes que tiene que cambiar la formación superior, pero seguimos pidiendo lo mismo como empresa. Entonces, este es un círculo vicioso del cual cuesta salir y que tenemos que generar la dinámica para poder salir de ese círculo vicioso. Y además dramático, porque al final del día la edad de jubilación ya no es 60 años en mujeres y 65 en hombres, si las empresas jubilan a sus trabajadores antes, y que es algo que vamos a abordar después, que ha abierto este espacio de repente para emprender después de los 55 años, si es que no se encuentra un trabajo formal como uno estaba acostumbrado a tenerlo, digamos. Lorenzo, quería seguir contigo y abordarlo desde tu rol de director de empresas, ¿no? ¿Qué oportunidades económicas existen en el país? ¿Qué oportunidades nosotros podríamos capturar, tal como dijo Holger, si se incorporara la longevidad en la visión estratégica de las empresas? Lo que al parecer acá hay un diagnóstico que todavía no está pasando de la forma tan acelerada como se está produciendo el cambio demográfico. Bueno, primero quiero agradecer esta invitación, felicitarlos por instalar este tema. Este tema no está en la discusión en los directorios, me van a perdonar, pero no es un tema. Segundo, entender que el ser humano no es muy hábil en enfrentar problemas que no son lineales. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes van en la carretera y viene alguien pasándolos a velocidad más rápida que ustedes, pero constante, tú sabes manejar el problema. Si viene alguien acelerando, uno se complica. Y efectivamente no es capaz de estimar en qué minuto va a llegar. Si se están cambiando olas en una rica playa, si todo es regular, uno está bien, pero cuando eso se acelera, como que nos cuesta mucho. Si el 20 de marzo de 2020 hubiéramos dicho en 3 semanas más vamos a estar todos confinados, nos habrían llevado presos por locos. Estamos viviendo un fenómeno no lineal. Y este fenómeno tiene una componente que no es lineal. Es cierto, la esperanza de vida va creciendo linealmente, pero el tema de la natalidad es no lineal. Y por lo tanto, y déjeme darle, conozco poca gente que anticipó esto. Hace 10 años, en una pre-Teletón con don Mario Kreuzberger, en Copec, estábamos conversando y Mario va y me dice, tú sabes que si bloqueáramos la inmigración en Chile, al 2050 seríamos 8,8 millones de personas. Y yo marqué el número y dije, no, Mario, está. Llegué a la casa, hice los números, y eran como 9,2. Y anticipó algo que nadie vio. Entonces creo que es importante poner el término, que importante es poner un tema arriba de la mesa que además es multisistémico. Lo que estamos hablando afecta al mercado laboral, afecta al mercado de la salud, afecta al mercado financiero, afecta al mercado del trabajo, y no lo estamos viendo. Perdona, pero yo para este panel me dije, ¿qué es lo que hay en política pública hoy día? ¿Qué se habló o se está hablando en las campañas? ¿Ya? Entonces creo que es un temazo, que es bueno ponerlo y relevarlo, y que ya no es sostenibilidad, que es interesante, porque lo bueno de lo que está pasando es que se están alineando los objetivos. ¿Ustedes les ha tocado en un hotel en Estados Unidos llegar a tu pieza el primer día y que no te hicieron la pieza? Y yo bajo y te digo, señor, usted no leyó, pero ahora hacemos las piezas cada 2 días. ¡Wow! ¿Y por qué? No hay personal. Eso está pasando en Estados Unidos hoy día.
Y por lo tanto ya no es que las empresas en su estrategia de sostenibilidad tienen que hablar de economía sin... Compadre, no hay que tener gente. Entonces creo que se están alineando los... Y quisiera agregar dos elementos que lo hacen multisistémico. Hay un estudio muy interesante de bienestar que hace Mutual de Seguro y que tiene el mérito que lo hace a nivel regional, con una muestra muy grande. Y fíjate que aparecen dos cosas que son contradictorias. La gente mayor de 55 años es la que manifiesta mayor satisfacción con su vida, sin embargo son los que manifiestan mayor temor frente al futuro. Que es como un balance, ¿te fijas? Porque tú dices, el tema de inseguridad, de narcotráfico, todos los problemas que tiene el país nos afectan a todos, pero probablemente la gente mayor es capaz de ponderarlos de una manera distinta, pero la vulnerabilidad la ven al frente. Primer tema. Y segundo tema es un estudio de salud mental que hace la H con la Universidad Católica, y que hay buenas noticias. Esto fue una locura después de la pandemia y viene mejorando, pero la salud mental de la gente que está con un contrato remunerado, con un trabajo formal, es 20 puntos mejor a cualquier rango etario que el que está con un empleo informal o está desempleado. Y esto en particular en la gente sobre 55 años son 20 puntos de diferencia. Entonces cuando hablamos de depresión, ya no es solo cómo en la H atendemos a un trabajador de 50, sino que cómo nos aseguramos que haya oportunidades laborales, porque eso va a hacer que tengamos una sociedad más sana, más... Entonces, me preocupa de que no lo veo en las políticas públicas, no lo veo en los directorios, no es un tema, lo que les quiero decir, no está todavía, y por lo tanto el esfuerzo de relevar lo que están haciendo ustedes, estamos haciendo hoy día, aquí es importante. Y tú mencionaste algo muy importante, no hay sentido de urgencia, y cuando uno lo proyecta, esta cuestión es urgente. ¿Te fijas? Sandra, quería preguntarte... Holger ya introdujo un poco este tema porque nos decía que las empresas tienen que abordarlo desde dos puntos de vista, desde los productos y servicios que ofrecen a un consumidor, pero además desde el trabajo. ¿Cómo se caracteriza a las personas mayores de 55 o 60 años desde esos dos puntos de vista, como trabajadores y como consumidores? Bien. Como consumidores, la verdad es que son temerosos. Hay estudios que en el fondo dicen, ok, nosotros en Chile tenemos un nivel de conectividad a Internet que es brutal, es maravilloso, es de los más altos en todo el mundo. Hoy día 88% de los hogares con adultos mayores tienen acceso a Internet, pero cuando se pregunta si son usuarios, un 46% usa Internet porque le da miedo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a ver los números de los consumidores de compras online, que, digamos, eso se agudizó harto en la pandemia porque era una necesidad aprenderlo, vemos que solo un 8% de los consumidores son adultos mayores. Y eso no pasa porque no sepan o no quieran aprender, pasan porque les da miedo, porque son un grupo que son blanco fácil de estafas. Entonces, en el fondo, como están recién aprendiendo, ¿cierto?, con esta obligación de este mundo que está cambiando, ¿cierto?, que cada vez las cosas son más digitales, hay cierto temor ahí que es importante relevar. O sea, en octubre pasado se hizo la Cumbre Plateada, que la organiza la Universidad Católica a través de su Senior Lab, ¿cierto? Que tiene ahí una serie de partners que los ayuda. Y ellos hablaban de esto, de cómo en el fondo facilitar, ¿cierto?, a los adultos mayores que, por ejemplo, los medios de pago, ¿cierto? Ya, ok, sí, yo miro en Internet, pero tengo que tener la posibilidad de que a la gente que le gusta pagar en efectivo, pague en efectivo. Que es una cosa que es muy cotidiana, ¿cierto? Que uno dice... Las coordenadas que pasó este año que se tuvo que retrasar por parte de la CMF. Y peor aún, en el servicio público. Se hizo un esfuerzo gigante, gigante, gigante por modernizar los trámites. ¿Y qué pasó con los adultos mayores? Quedaron como... Yo no sé hacer esto. ¿Cómo hago la fila virtual? ¿Cierto? Tengo que decirle a mi hijo, a un pariente... Clave única. Claro, ¿qué es la clave única? ¿Cómo la saco? ¿Cierto? O sea, si ni siquiera tengo un computador, bueno, en su teléfono, es que no sabía. Entonces, en el fondo, se genera ahí una dependencia de un familiar respecto de su voluntad de
o hacerlo por la persona, porque en general tampoco hay paciencia para enseñar. Las personas pueden aprender, ¿cierto? Pero ahí hay un tema de que cuando se hacen este tipo de políticas, no se incorpora la visión del adulto mayor, ¿cierto? No hay una transición. Esto se hace de un día para otro, estamos con Chile Atiende, todos los trámites centralizados, pero la gente estaba acostumbrada a ir a la municipalidad, ¿cierto? Estaba acostumbrada a ir al registro civil, a hacer sus trámites de manera diferente. Entonces, eso genera un problema cuando ese tipo de políticas, ya sea en el ámbito público o privado, ¿cierto?, no se hacen en conjunto con la sociedad civil que ve estos problemas, ¿cierto? También se generan oportunidades nuevas de consumo, ¿cierto? O sea, el tema de los cuidados, voy a ir y enfatizar en eso porque de verdad que eso también es urgente, no solo por los cuidadores, sino que de verdad por las personas que requieren de cuidado y de compañía. Los índices de soledad no deseada en los adultos mayores es gigante, ¿cierto? O sea, las personas se sienten muy solas hoy en día porque además la tecnología en el fondo les ha quitado la presencialidad. Entonces hoy día los hijos quizás no los van a ver, pero les hacen una videollamada, pero no es lo mismo. Claro. Entonces, en el fondo, sí, los servicios de acompañamiento, ¿cierto?, son una oportunidad, ¿cierto? Los servicios de turismo, nosotros en la encuesta CEP del año pasado, la primera de este año, nosotros vimos que los adultos mayores hoy día, cuando piensan en su bienestar, ¿cierto?, piensan en que quieren salir, compartir, conocer, hacer turismo, ¿cierto?, que es una cosa que quizás parece sencilla, pero a ellos les genera un nivel de bienestar que nosotros no estamos mirando. Existen programas públicos de vacaciones de adulto mayor en el Cernatur y todo, pero es un programa pequeño y está dirigido a ciertos grupos. Bueno, ¿por qué no, cierto, ampliar eso en el ámbito privado? ¿Verdad? Entonces hay una serie de oportunidades en infraestructura, por ejemplo, las viviendas, hacer una ciudad caminable, ¿cierto? Que las personas en el fondo no tengan que preocuparse porque hay una baldosa suelta y se puedan caer, ¿cierto? Hoy día un adulto mayor se cae y su nivel de bienestar disminuye sustancialmente porque la recuperación, ahí Jorge nos podrá decir, es mucho más larga. Entonces la verdad es que necesitamos una infraestructura también de ciudad que se ajuste a este cambio demográfico y eso también es una oportunidad de negocio, ¿cierto? Entonces hay muchos ámbitos, en la salud también, en innovación, ¿cierto? Yo leí hace poquito que, por ejemplo, las startups que son más exitosas tienen en sus equipos a gente mayor, ¿cierto? Los incorporan porque les dan la visión de la experiencia, ¿cierto? De haber fracasado varias veces y haberse levantado y cómo en el fondo se puede seguir adelante. Entonces, hay oportunidad ahí de incorporación. Respecto al mercado laboral, ¿cierto? Efectivamente, una persona de 50 años que se queda sin trabajo y está casi un año tratando de buscar y tiene niños chicos todavía, se desespera, por supuesto, ¿cierto? ¿Y qué hace? Emprende. Pero si hoy día, por ejemplo, una persona de 55 años, 60 años, va a un banco a pedir un crédito para su emprendimiento, lo más probable es que tenga muchas dificultades. Entonces, tampoco tenemos productos, ¿cierto?, desde la banca que permitan, ¿cierto?, empujar el emprendimiento con condiciones que le permitan a las personas obtener los ingresos que necesitan, ¿cierto? De repente hay súper buenas ideas. Lo que hace, ¿cierto?, esta alianza, la de ustedes, ¿cierto?, que permite entregar fondos para distintas iniciativas, súper bueno, ¿cierto? Pero esto no es masivo, ¿cierto? Es algo que es puntual. Entonces, hoy día, por ejemplo, las personas de 55 años y más, ¿cierto?, están en un 56% en el mercado laboral como ocupado informal, ¿cierto? Uno podrá decir, chuta, ¿qué será? ¿Será 50? O sea, ¿estas personas estarán vendiendo en la calle? No, ¿cierto? Tienen emprendimientos, probablemente su lugar de trabajo es en su casa, algunos de ellos serán profesionales, boletearán, pero en el fondo no están cotizando, ¿cierto? Pero pasa que esos emprendimientos, ¿cierto?, que podrían ser una oportunidad de negocio importante, que además podría generar empleo, ¿cierto?, no está siendo apoyada por el mercado y No puede escalar, en el fondo. no puede escalar y tampoco por la política pública. Entonces,
Por el lado de la formalidad, ¿cierto?, de este trabajo que uno conoce habitualmente, tampoco hay flexibilidad, ¿cierto? Uno la flexibilidad hace años atrás la pedía para las mujeres, ¿cierto?, para la incorporación de la mujer al mercado laboral. Tampoco nos sintamos tan orgullosos de que estamos cerca del 50% de participación femenina, porque la verdad es que eso, como escuché a una subsecretaria por ahí, es una vergüenza, ¿cierto? O sea, estamos muy lejos del promedio de la OCDE. Dejando ese tema de lado, ¿cierto? Hoy día también pedimos flexibilidad para las personas de 55 y más, ¿cierto? Teletrabajo, ¿cierto? Opción de quizás no horarios completos, medios tiempos. Hay cosas que hacer, ¿cierto? Se puede aprovechar la oportunidad y el conocimiento de las personas mayores para que las empresas, ¿cierto?, incluso pueden ampliarse. El ejemplo es el tema de las startups, que lo encontré que de verdad refleja esa sinergia que se puede dar entre la innovación, las personas jóvenes, el impulso, ¿cierto?, con la experiencia para que éstas sean exitosas. Súper. Jorge, las personas mayores viven en comunidad, ¿cierto? ¿De qué manera los servicios o las políticas públicas que se diseñan para ellos tienen impacto en el entorno, en las personas que los rodean? A ver, yo creo que es muy buena la pregunta. Todas las personas, nosotros vivimos en comunidad, tenemos relación. Quizá el ejemplo más gráfico para contestar esa pregunta es entender de estas personas que son con dependencia. Un 8%, como bien dijo Sandra, tiene dependencia severa, pero un 20% tiene algún grado de dependencia. Hagámonos la idea de 600.000 personas en Chile. Y esas requieren algún grado de supervisión. Uno piensa personas con dependencia y, en el fondo, hogares de personas mayores, residencias. Bueno, contando las formales y las informales en Chile son 40.000. En verdad, todas las personas mayores envejecen en sus propias casas, y esto al cuidado de sus familias, probablemente en esta misma sala alguno cumple algún rol de cuidado. Eso es súper transversal. Y cuando estamos pensando en productos y servicios, estamos pensando en que hay una enorme cantidad de personas que requieren de cuidado y que la persona que cuida típicamente es una mujer en edad que está trabajando. Un 80% en el fondo de los cuidadores son mujeres. Y es muchas veces una mujer que está a cargo de estos dos hijos que tú dijiste, uno de 15 años, ya no me acuerdo del otro, pero que está con doble carga de cuidado. Y en el fondo muchas veces tiene que dejar de trabajar por esto. La historia, yo no me quiero ir a las cifras, esto probablemente nosotros escarbamos en nuestras familias y conocidos y estos casos salen. Esto es una realidad en Chile y probablemente es una de las cosas que más probablemente hoy día le importan a las personas mayores y a su entorno. ¿Cómo nos hacemos cargo? Que lo que se llama la crisis de cuidado, ¿ya? Esto en todos los países OCDE es un temazo. Como bien dijo Sandra, hoy día, en los 80, la política pública era absolutamente enfocada en residencias. Hoy día es difícil, las residencias tienen problemas de calidad. Tienen un tema de costo. Tienen un tema de costo y no hay un tema de economía de escala. Ha sido muy difícil, en el fondo, demostrar que porque juntas más personas, en el fondo te va a salir más barato cuidar. Eso no es real. Y por eso el cuidado y los programas, tanto estatales como privados, en el mundo están siendo enfocados a cuidar en casa. Y nosotros en situ lo que hacemos en el fondo es tratar de buscar una forma innovadora en cómo mejoramos la forma en que se pueda cuidar a una persona en casa con la menor carga de cuidado y con la mejor, en el fondo, bienestar y calidad para esa persona. Y yo diría que para buscar estos servicios y para mejorar el entorno entero, es muy importante entender el problema. O sea, yo venía con una chaqueta de geriatra y cuando nos juntamos con mis socios decía, bueno, el cuidado tiene que tener A, B, C y D. Y uno de mis socios me dijo, mira, yo, que venía gerente general de otra empresa, me dijo, yo voy a estar al teléfono un año. Voy a contestarle a las personas mayores un año y voy a hablar con las familias y las personas que están al cuidado un año y ahí conversamos del producto. Y fue muy bueno porque nos dimos cuenta que mi visión de tener los mejores doctores o el mejor equipo de salud no era tan valorado y en realidad no resolvía el problema. Y nos dimos cuenta que el gran problema que estábamos resolviendo era esa mujer angustiada
que volvía a la pega y contestamos los teléfonos no a la hora, de las 6 a las 10 de la noche, y que se cayó, o qué hago el fin de semana que me falló la cuidadora, y pusimos una gestora que eran, en el fondo son enfermeras muy entrenadas en temas geriátricos, pero no en el fondo necesariamente médicos o médicas, sino que para guiar y acoger a esas personas, y eso por lejos era lo más valorado. Entonces, yo diría que sí, el entorno está absolutamente enfocado, o sea, tiene o sea, no es solamente una persona individual cuando hablamos de personas mayores. Y segundo, yo creo que para influir en el entorno, yo creo que hay que entender el problema. Y entender el problema hay que escuchar y sacarnos las percepciones, ideas, culturas de lo que tenemos en la cabeza, lo que son los problemas de personas mayores, y realmente ir a entenderlo y buscar soluciones basadas en el problema real. Me preocupa lo que tú estás comentando del cuidado en casa. Si tenemos al mismo tiempo una tasa de natalidad tan baja y llegamos a tener 1 a 1, porque en realidad si el promedio de hijos por pareja es 1, es 1 el que se va a hacer cargo de 2. Y esto no da, por un tema de costo, por un tema de salud mental, por un tema de que además hay que estar trabajando, digamos, para costear a este cuidado, como que es algo que me deja un poco preocupada. Sí, yo absolutamente. Y yo creo que Lorenzo lo dijo, esto es no lineal porque tenemos, claro, envejecemos más, pero aquí nos estamos poniendo con una tasa de rapidez del problema muy grande por la baja natalidad. Y efectivamente, la crisis del cuidado, nosotros culturalmente en Latinoamérica tenemos todavía la idea de que la responsabilidad del cuidado es por parte de la familia. Uh-huh. Eso es súper transversal en todos los países en Latinoamérica. Pero ¿qué familia? Claro. Y hoy día lo vemos, y vemos personas mayores, en el fondo, con niveles de dependencia, con poco hijo, y un hijo vive, en el fondo, en otra ciudad, otros Claro. hijos viven fuera de Chile, y esto es un problema que cada vez va a ser más creciente. Ahora, no quiero poner, en el fondo, o dejar el punto de que esto no hay solución, un problema sin solución. Aquí, manos al barro, y hay que buscar soluciones innovadoras. Lo único que no funciona es decir, solamente voy a, en el fondo, suplir la demanda. Aquí, si uno piensa y dice, bueno, esto es porque necesitamos un cuidador por persona, bueno, imposible, para 600.000 personas Claro. esto no se puede. Entonces, ¿cómo prevenimos, cómo respondemos, cómo rehabilitamos, cómo hacemos que con tecnología podamos cuidar de buena calidad a más personas, en el fondo, y esas personas puedan vivir en sus casas? Y eso, hay ejemplos, y probablemente tenemos que continuar buscando estas soluciones más innovadoras. Uh-huh. Lorenzo. Mira, yo creo que es muy importante poner el tono de la oportunidad. Uh-huh. Yo creo que esta es una tremenda oportunidad. Piensen ustedes, no puedo hacer algunas estimaciones, pero al 2035 ya hay países de Europa en que el 35-40% del consumo va a estar en gente sobre 60 años. Eso va a hacer que ya no va a ser una opción para una empresa tener una propuesta de valor valiosa para una persona de 70 años. Va a ser una exigencia. Si quiere ser importante en el mercado, esto va a pasar. Y por lo tanto, instalar el tema como una oportunidad creo que es muy importante. Un elemento nomás de algo que tú dijiste que me interesa mucho. Fíjense bien, el famoso proyecto de Sala Cuna Universal, que no vamos a hacer famoso, el proyecto más largo en la historia de la humanidad. ¿Ya? Hoy día, las mujeres, en los estudios de salud mental, el porcentaje de hombres es un 16%, el porcentaje de mujeres es un 35%. O sea, el impacto que tendría el equiparar las tasas de participación laboral de las mujeres en este otro fenómeno es brutal. Entonces yo creo, oportunidad. Segundo, no esperemos al regulador, la maravilla del mundo empresarial que puede empujar. Les voy a dar un ejemplo. Yo nunca vi a alguien que no pidiera, o sea, me tocó ser gerente general, no sé, 10 años en Copec. Todas las secretarias que se jubilaban a los 60 años decían, por favor, don Lorenzo, me quiero quedar un año más. Y no, nos empujábamos a jubilar. Movamos la frontera. ¿Qué pasa? Dejemos que la gente se retire 2 años después, 3 años después. Eso lo podemos hacer. No infringimos ninguna ley, no esperamos al regulador que cambie la ley, que debiera cambiar. De hecho, me cuesta mucho entender, porque cuando esta conversación la haces individualmente, todos quieren quedarse trabajando. Pero cuando lo pones como una iniciativa política, se quema Francia. ¿Se acuerdan o no? Ya. Pero las empresas podemos hacerlo. Segundo, el upskilling.
siempre hablamos de reskilling, o sea, de decir, tomemos, por ejemplo, un grupo, cosa que he visto exitosamente hacer, un grupo de operadoras de call center, que los call centers van a desaparecer, y hagámosles un upskilling digital, de manera que puedan ser muy buenos empleados en frente digital. Y eso funciona. Bueno, el upskilling de gente mayor. Tuvimos una experiencia de upskilling que nos dio la pandemia. Créanme, yo tenía estudios que decían que el 17% de la dotación que tenía COPEC no iba a funcionar en el mundo digital. Y el mundo digital nos llegó en 2 semanas. Y funcionó. Y la gente se subió a las plataformas digitales. O sea, seguir comprándonos el cuento que el hombre mayor... Compadre, y lo tercero, exijámonos los mayores. Porque los viejos se ponen mañosos. Exijámonos. Yo recuerdo mucha gente que es dolorosa, pero ¿cómo me va a mandar a Coyahuasi? Compadre, anda a Coyahuasi, tenéis todas las condiciones. Pero creo que las empresas podemos mover, no sé si me entienden. Ustedes como medio instalar el tema, que yo creo que hay que instalarlo, y las empresas mover la frontera y que pongamos en los directorios. Va a pasar, fíjense, cuando hablas con Walmart, hablas con la gente de Jumbo, el cambio a cajas digitales no viene solo por tecnología, porque no tienes gente. Para una operación de 2 turnos, tener una cajera que se desplaza, bueno, quiere decir que si das las condiciones, puedes hacer upskilling de gente que maneje cajas sofisticadas, que no necesariamente tenga 22 años. Entonces, el llamado es oportunidad, y no esperemos que el Estado se mueva, porque a veces se mueve y la embarra, ¿ya? Hagámoslo nosotros, que las empresas empecemos a mover la frontera. Y tercero, el tema de los cuidados. En algún minuto estudié el mercado de los senior homes, ¿ya? Porque era como interesante el punto de vista inmobiliario. Y fíjate que lo único valioso ahí adentro es que la gente socializa. Que es súper interesante, no es, ¡uy, qué rica la comida! No. Y los geriatras te dicen, el problema de esta señora es que está todo el día sola con un perro o un gato. Luego, el tema de los cuidados tiene que ver con cómo lo hago socializar, cómo lo hago... hay un gran libro de este tema en Amazon que se llama Commit and Connect. Que el adulto mayor se conecte, se meta en cuánta cosa hay, ¿ya? Y se comprometa. Entonces, también el tema de los cuidados puede tener una solución de mercado inteligente en la medida en que nos ponemos como un tema urgente que el país tiene que resolver. Pero el llamado es, esta es una oportunidad, y que no vaya a caer en las estrategias de sostenibilidad, ¿me cachai? Sí. No, esta es una oportunidad para que las empresas muevan la frontera, y eso me fascina. Y en ese sentido, Holger, pensando en la visión estratégica de una empresa, ¿qué cambio cultural se tiene que hacer, por ejemplo, dentro de una empresa? Si es que tú tienes algún ejemplo dentro incluso de Sky, ¿cómo cambiar el mindset para que esto funcione, para incorporar adultos mayores o para no jubilar a gente que tiene más de 55 años? Sí, nosotros, en el caso de Sky, vimos una oportunidad en el ambiente de los pilotos. Nosotros, nuestra competencia tenía como parte de la negociación colectiva con el sindicato de pilotos, tenía una condición que a los 60 años se podía jubilar los pilotos con todo el derecho de la indemnización acumulada durante todos los años anteriores, sin tope. Eso era una zanahoria, un tremendo incentivo para salir de la empresa apenas cumplía los 60 años. Y lo que veíamos es, oye, ¿por qué no salimos a buscar a esas personas? Y así tenemos pilotos, porque todavía les queda cuerda para rato. Chile es uno de los pocos países en el mundo que no tienen una edad de jubilación para los pilotos, o no tienen un retiro forzado para los pilotos comerciales. En Estados Unidos son 65 años. Incluso han habido mociones para tratar de bajarlo. Pero eso en realidad son más bien iniciativas de los sindicatos, más que de los individuos. O sea, como decía Lorenzo antes, las personas lo único que quieren es poder seguir trabajando. Y los pilotos están ahí en la mayoría de los casos porque es su hobby, porque es su vocación el ser piloto, y es una crisis cuando tienen que dejar de volar. Es un dolor tremendo para ellos. Lo único que quieren es poder seguir volando. Entonces, lamentablemente, estamos como forzándolos a tener que jubilarse en forma anticipada. Entonces, nosotros hicimos un estudio desde el punto de vista de la seguridad, por todos los datos que tenemos en los vuelos. Nosotros tenemos la capacidad de captar 35.000 datos por fracciones de segundo en cada uno de los vuelos que nosotros hacemos. De esa información tenemos un montón de información que está relacionada al tema de seguridad.
Entonces hicimos un comparativo de todos los pilotos que estaban entre 65 y 70 años y lo comparamos con el resto de los pilotos y no había una diferencia en la estadística desde el punto de vista de la seguridad del grupo etario de más de 65 años. Entonces yo fui incluso, como soy director de Flight Safety Foundation, fui y les dije, oye, aquí hay una oportunidad para que en el resto del mundo también suban la edad, pero hay otros países como Brasil que tampoco tienen ese límite de edad. Entonces yo decía, oye, aquí hay una oportunidad. Yo sé, porque yo hablo con los pilotos, que lo único que quieren es poder seguir volando. Pero en Estados Unidos los está forzando a tener que jubilarse a los 65 años. Entonces les mostré la estadística, el informe que nosotros hicimos, pero dije, esto no es una muestra suficientemente grande. Reunamos información con otros operadores de Brasil y otros mercados donde nosotros podamos con evidencia demostrar de que no es menos seguro que los pilotos sigan volando después de los 65 años, es perfectamente seguro y compatible con lo que ellos quieren. Y no hubo voluntad porque Flight Safety no quiso poner la discusión sobre la mesa con los sindicatos. Entonces, nosotros vimos en todo caso esta oportunidad de que en la competencia se podían jubilar a los 60, entonces ellos se iban con la zanahoria, pero tenían asegurado que podían seguir volando. Negocio redondo. Entonces dijimos, ¿sabéis qué más? Estamos reclutando a gente con más de 60. Y empezaron a llegar tantos que al final la competencia tuvo que cambiar su política y darles la posibilidad a los pilotos de jubilarse a los 60, pero seguir volando con ellos. Entonces, abriste una oportunidad para que muchos de las personas que lo único que querían era poder seguir volando, pudieran hacerlo en cualquiera de los dos competidores. Y además está esto de los 60. Nosotros pusimos una fecha, una edad límite de 70 años en el caso de Sky. Entonces, la otra oportunidad que vimos ahora es que hay algunos que a los 70 están totalmente vigentes y probablemente mucho más activos que yo, desde el punto de vista de salud deportiva. Entonces dije, oye, pero ¿cómo esas personas las vamos a mandar para la casa? Si esto es su pasión, ellos conocen la cultura organizacional, conocen mejor que nadie en la compañía, estaríamos perdiendo un tremendo recurso. ¿Por qué no buscamos la posibilidad de que algunos de ellos, o los mejores, puedan pasar a ser instructores? Entonces también tenemos instructores de más de 70 en este momento que son pilotos que estuvieron durante décadas volando con nosotros, que conocen mejor que nadie la cultura organizacional y transmiten no solamente el conocimiento técnico, sino que también los conocimientos blandos o la historia de la compañía. Entonces son mucho mejores instructores incluso que el resto de los instructores. Esa es una suerte de upskilling, como decía Lorenzo. Es encontrar oportunidades, porque oportunidades como estas hay en todos lados. Y al final tenemos que estar tremendamente conscientes del cambio demográfico, pero estas cuestiones, estas oportunidades están ahí y hay que aprovecharlas. Entonces, así como dice Lorenzo, hay oportunidades por el lado del consumo que son evidentes. Hoy en día es más del 40% del consumo de más de 50 años en Chile, entonces ya es eso como que se va a ir arreglando solo, ajustando solo. Pero la parte del trabajo sí hay que estar más conscientes, más atentos, porque oportunidades hay, pero los que se mueven primero son los que van a poder sacar mejor provecho de esa oportunidad. Pero volviendo un poco, incluso los datos que tenía Sandra delante, el año que tuvimos mayor cantidad de nacimientos en Chile fue el año 92, 310.000 aproximadamente. Ahora estamos en 140.000 al año, con una población mucho más grande, con una tasa del 1, un poco más del 1. La más alta de las tasas la tuvimos en 5,3, por ahí por la década del 60. Y la única forma de poder mantener la población hoy en día es con migración. Y la migración tiene que ser, para poder mantener la población, estamos hablando de duplicar la tasa de natalidad, 140, es decir, tenemos que recibir a 140.000 extranjeros al año para poder mantener la población, en términos netos, porque hay gente que se va, y son mucho más los que necesitamos porque también se van afuera de Chile. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder ordenar y qué gente queremos que vengan a Chile? Y ahí tenemos que probablemente poner un tema de incentivo, de traer al talento adecuado que nosotros queremos, a la gente que nosotros queremos que también venga, porque por el lado de la natalidad va a ser difícil cambiar esa realidad. Y lo interesante de tu ejemplo es el uso de datos. ¿Cómo los datos? Porque en el fondo nosotros queremos llegar también con nuestro mensaje a los directores de empresas. Solo agregar,
que esto, y vinculando con lo que dijo Lorenzo delante, está evolucionando. Todo esto sigue cambiando y con las evoluciones en la parte de la medicina, de aquí a 20 años más capaz que la expectativa de vida sea 10, 15 años más que la de ahora. Entonces, esto es un dato móvil, no es un dato estático. Pero la importancia de los datos que ustedes usaron en el rango etario para demostrar que no había diferencia entre el desempeño de seguridad. No es una decisión antojadiza, es una decisión bien informada. Pero yo creo que también, así como estamos diciendo, oye, hay una oportunidad o que las empresas tenemos que adaptarnos, yo creo que la política pública también tiene que hacerlo, porque la edad de jubilación de los 60 es, perdona, que es incómodo hablar de esto, pero estáis hablando de que expectativa de vida 84, jubilación, o sea, 24 años de jubilados, ¿lo vamos a financiar con 35 años de trabajo? Inconsistente, totalmente inconsistente. Tendría que dejar el 25-30% de tu remuneración todos los meses para poder vivir tranquilo durante los siguientes 24 años, que eso además va a seguir aumentando. Entonces, las edades de jubilación es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Y hablando justamente de eso, ya estamos sobre la hora, entonces me gustaría hacerle una pregunta final a todo el panel. ¿Qué es lo más urgente en términos de política pública? Partiendo por Lorenzo. ¿Qué demandan las empresas de la política pública para poder hacernos cargo del cambio demográfico? Yo creo que dos temas. Uno que acaba de tocar Holger, de cambiar la edad de jubilación, y lo segundo, flexibilidad laboral. O sea, necesitáis flexibilidad laboral. Hoy día no necesitas que las personas cumplan las 40 horas. Hay una rigidez laboral muy fuerte que creo que hay que modificar. Abonando lo que dice Holger, el único mérito que tuvo haber discutido, no sé, 15 años una reforma previsional, es que si tú estudias los análisis financieros de cada una de las tentativas, todas 2 años después quedan mal. Por esto que dice Holger, estamos en un fenómeno que no es lineal. Entonces, cuando tú dices cómo financiamos a una población crecientemente mayor, con cada vez menos población activa, ese estudio, cada vez que lo revisabas y lo he hecho 2 años antes, ya estaba obsoleto. Entonces yo diría, política pública, mover la edad de jubilación de todas maneras. Piensen ustedes, la mujer tiene una expectativa de vida mucho mayor al hombre y está jubilando 5 años antes. Y segundo, ir a flexibilidad laboral que nos permita hacer lo que está haciendo Holger. De decir, sí, jubiló el piloto, pero venga para acá y yo lo contrato. No, hombre, que el contrato tiene que tener tales condiciones. Déjenme ser flexible, porque lo que yo quiero es resolver un problema ahí. Y lo tercero que quiero tocar cortito, que no hemos tocado, a mí me fascina el tema de las marcas, pero este es un tremendo desafío para las marcas. Porque esto no es un nicho, no es como que tú dices, mira, yo Falabella estoy en outdoor o no. No, toda la población, y el 35-40% de la población va a estar en este nicho. Voy a seguir haciendo que mi branding está asociado a niñitas de 18 años con unos vestidos preciosos, o voy a tener que pensar un poquito más cómo me posiciono en un mercado distinto. Perdona, un poco la... Sí, y de parte de las empresas, ¿qué falta por parte de las empresas? Porque si le pedimos, por ejemplo, como política pública, aumentar la edad de jubilación, ¿qué es lo que viene para las empresas? Yo creo que las empresas lo que hay que hacer, y ahí está el rol de los medios, es instalar el tema. Porque las empresas podemos experimentar, podemos probar, tenemos esa flexibilidad. Lo que hizo Holger lo pueden hacer todas las empresas, pero hay que instalar el sentido de urgencia. Hay que decir, en 10 años más usted no va a tener gente. Luego empieza a prepararse para ello. Yo creo que eso no está instalado hoy día y es rol nuestro instalarlo. Sandra, ¿cuál es la prioridad en términos de política pública? Mira, yo diría que sumado a lo que dice Lorenzo y tomando un poco las palabras de Holger al final sobre el tema de la migración, no hay que perder de vista que a pesar de que hoy día tenemos una tasa de natalidad baja de un hijo por mujer, la contribución que están haciendo las madres extranjeras es sumamente alta. En el norte, la mitad de los nacimientos son de madre extranjera. Entonces, la verdad es que ahí también necesitamos una agilización sobre la formalización, o digamos que la población migrante, ¿cierto?, venga siempre a contribuir, pero que nosotros definamos
qué es lo que queremos también de la población migrante. Como decía Holger, ¿qué perfiles? ¿Cierto? Hay otros países, por ejemplo, Canadá lo hace, por ejemplo. Claro, que dicen necesitamos ingenieros, necesitamos este perfil, necesitamos este otro perfil, que también tiene que ver un poco con estas trayectorias, porque uno dice, bueno, vamos a solucionar el tema de la natalidad, de aquí a 5 años imposible, 10 años, o sea, piensen que todo lo que se muere a uno crecer, ¿cierto? O sea, cualquier política que uno impulse al respecto se queda corta para el corto plazo, ¿cierto? Esto es de largo plazo. Y además los países que lo han intentado, la verdad es que tampoco es que han tenido mucho éxito, sin embargo, las tasas no han disminuido más. Pero además de el tema de la flexibilidad y todo, yo creo que en el tema de cuidados hay un tema urgente de formalización, que es necesario. Porque también hay mucho maltrato. Quizás Jorge pueda hablar un poco más de eso, pero creo que sumado a la flexibilidad, sumado a la edad de jubilación, que es completamente impopular, pero hoy día, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, las mujeres se están pensionando en promedio a los 62 años. Entonces tampoco es que está tan lejos de la realidad todo esto. Creo que el tema de la sala cuna, mucho tiempo, es urgente, porque además hay un vacío. Por ejemplo, hoy día las mujeres, cuando deciden tener niños, ya, ok, perfecto, yo trabajo, qué sé yo, llevo a mi niño a la sala cuna y resulta que después en el preescolar... Por 2 años a la cuna. No, y entre no los cómo. 2 años y los 4 años que entran al colegio. O sea, hay un vacío tremendo ahí que abordar desde la política pública. ¿Cómo ayudamos a las madres a que trabajen, estén en el mercado laboral, pero además estén seguras de que sus hijos están bien cuidados? Ahí hay un vacío y hay una oportunidad tremenda, uno, para aumentar, digamos, la participación laboral femenina y además, ¿cierto?, para eventualmente decir, ok, ¿sabes qué? Yo tengo todas las condiciones, ¿cierto?, para ser madre y tener más familia. Y hay un tema también, no sé si se ha planteado, que tiene que ver con los horarios de los colegios, por ejemplo, que no tienen nada que ver con los horarios laborales, y ahí también la flexibilidad no juega un rol para compatibilizar ambas cosas, porque si no, de alguna forma uno tiene que buscar a alguien que cuide a esos niños entre el horario de salida del colegio y que uno salga de su propia oficina, ¿no? Pero mira, ahí hay un tema súper interesante porque digamos, se está recién empezando a masificar esto de los after school, ¿cierto? Que en el fondo funcionan para cierto segmento de la población, pero para el gran segmento de la población no hay una solución privada, ¿cierto? Quizás tenemos que mirar ahí una oportunidad, ¿cierto?, desde el punto de vista privado, porque yo tampoco creo que esto lo tenga que solucionar solo el Estado, ¿cierto? O sea, también hay una oportunidad para ver qué pasa con esa población. Hoy día tenemos un programa público que se llama de 4 a 7, que en el fondo los niños, después de la jornada completa, se quedan en el mismo establecimiento haciendo otras actividades. Y eso permite que en el fondo las mamás puedan ir después a las 7 de la tarde a buscar a sus niños, y eso les da cierta tranquilidad. Pero ese programa no tiene cobertura nacional, ¿cierto? Ha ido creciendo de manera muy lenta para el desafío de cuidado que tenemos de los niños. Entonces, también ahí creo que también desde el sector privado se puede impulsar, ¿cierto? Y se puede empujar a que el sector público se haga cargo de ese tipo de cosas. Jorge, ¿cuál dirías tú que son las prioridades en términos de política pública para este tema? Yo quiero reconocer que en el mundo público hay iniciativas muy buenas, ¿ya? Pero siento que hay silos de información y están muy desconectadas unas con otras. En el video mostraron el ejemplo de la Fundación Alcanzable, que gestiona subsidio al arriendo. Hay un subsidio al arriendo, por ejemplo, que viene del MUIMBU, que en el fondo da arriendo a personas mayores a un precio muy, muy conveniente, y en el fondo uno lo puede actualizar eternamente. Muchas de las cosas de ese subsidio se beneficiarían enormemente de los conocimientos que tiene Senama de personas mayores. Y en el fondo, necesidades cruzadas de información y necesidades de coordinación podemos encontrar millones. Yo creo que este es un tema transversal, y como hay muchos temas críticos para el país que deben ser tomados como transversales, y entender que un ministerio por sí solo no va a poder, en el fondo, alinearse adecuadamente si hay una política y una coordinación real.
Y también quiero aprovechar tú preguntaste desde la empresa, desde el Sí. mundo privado. Yo creo que es muy bueno el ejemplo que comentó Holger. Yo creo que esos ejemplos ocurren cuando hay un cambio cultural. Cuando yo dejo de mirar a las personas mayores con un estereotipo y me baso en datos y entiendo cuáles son las capacidades y cuáles son las necesidades. Hoy día, culturalmente, tenemos que reconocer que existe edadismo. Edadismo es discriminación por la edad. Porque es mayor creemos que va a chocar, porque es mayor creemos que no le gusta en el fondo subir el cerro, porque es mayor, etcétera, y así la lista puede ser. O no va a adoptar tecnología. O no va a adoptar tecnología. Entonces, yo creo que lo más importante para el mundo privado es que hoy día realmente problematicemos el edadismo y entendamos a las personas mayores con sus capacidades, con sus también limitaciones y desafíos, y romper barreras de estereotipos que hay que ponerle nombre y apellido. Muchas gracias. Y Holger. Yo creo que en política pública yo lo pensaría un poquito más amplio. Yo creo primero es hacer más política pública con datos, con información. Pero estamos hablando de sistemas extremadamente complejos. Entonces, hablar de datos en el sistema complejo no es fácil. Pero sí tenemos que poner y tener la conversa, yo creo que es un fenómeno que pasa en muchos países, incluyendo y especialmente en Chile, que también es el tema de la sobreregulación. Y la sobreregulación termina teniendo efectos colaterales no deseados, porque al final aplicas una regla uniforme para todas las industrias o todas las empresas, y es difícil poder hacer las cosas caso a caso. En muchas de estas cosas dicen, no, que tenemos que hacernos cargo, y al final, nueva ley, ¿y quién cubre los costos? La empresa. Y la empresa, manotazo a la empresa, manotazo a la empresa. Y la mayoría de las empresas en Chile son empresas medianas, o incluso empresas grandes, porque acá en Chile es considerada una empresa grande una empresa que factura más de $4 millones al año, que es ridículo, que deberíamos estar hablando de arriba de 100, 200 millones para ser considerada realmente gran empresa a nivel internacional. O sea, la mayoría de las empresas grandes, en teoría, de acuerdo al Servicio de Impuesto Interno, son empresas medianas, realmente. Y la mayoría de ellas no son líderes de mercado. Cuando tú no eres líder de mercado, muchas veces tienes el desafío casi como de sobrevivir, en cierta medida. Dice, cada vez que sale una nueva norma, te decís, chuta, ahora que creíamos que estábamos bien, otra vez nos vamos a tener que hacer cargo. Entonces, al final, cuando tú haces un proyecto, llegas y dices, estas son las reglas del juego ahora, pero ahora ya el estándar es que te cambien las reglas del juego, casi. Entonces, ya no podéis hacer un proyecto asumiendo la situación actual, sino que tenéis que asumir de que te van a subir la carga laboral 8, 20, 30% durante los próximos 10 años, que al final te mata todos los proyectos. Entonces tenemos que pensar de que la prioridad es el crecimiento. Y cuando hacemos política pública, cualquier política pública tiene que pasar, para mi gusto, por una comisión de crecimiento y decir, evaluemos el impacto que esta cuestión tiene en el crecimiento potencial de nuestro país, y hacernos cargo de que es re fácil llegar y decir, porque al final el que menos participa en política pública termina siendo la empresa, se podría decir, pero tenemos un montón de presión de cambiar la dinámica y terminamos cargándole la mano a la empresa. Si seguimos en esa dinámica sin considerar el impacto que esas políticas públicas tienen en el crecimiento y en el desarrollo de las empresas, vamos a seguir estancados, realmente. Entonces también tenemos que hacernos cargo, en el momento que hacemos la política pública, de los efectos colaterales no deseados de la política pública. Lorenzo, querías hacer una acotación. Se ve acá, de nuevo, la necesidad urgente de colaboración público-privada. Cuando Jorge describe el conocimiento que hay en algunos entes del Estado, la potencia que puede tener el mundo empresarial, creo que hay que botar las ideologías de lado y lado. Para mí la ideología es forzar soluciones que no están basadas en evidencia. Y esa ideología de izquierda y de derecha, y pasamos de una a otra. Entonces creo que la colaboración público-privada, en la medida en que... Les voy a dar un ejemplo. Acabamos de hacer el diagnóstico del primer año de la ley Karin. Y Dios me libre. Dios me libre. ¿Cómo hicimos una ley tan mal hecha? Entonces, aprender de la evidencia, decir, mira, pongamos a trabajar, y creo que ICARE hace un tremendo rol ahí,
al mundo público y al mundo privado para ver cómo avanzamos experimentando muchas cosas como lo está haciendo Sky, pero también con un regulador que dice ya, tengo que mover la frontera, pero en forma inteligente para no terminar sobre regulando y matando la posibilidad que el mundo empresarial se mueva. Colaboración público-privado en este tema, en salud, en vivienda. Educación. Mire, ayer hablaban de agua potable rural. Eso se resuelve así, trabajando público-privado. No hemos logrado que pase. Entonces, yo pondría énfasis que este problema, que es sistémico, requiere toda la colaboración público-privada. Perdón, No, me encanta que quedemos como con ese espíritu optimista, ¿no? Para cerrar este encuentro y la necesidad de tener la colaboración público-privada, sobre todo porque estamos en tiempos de elecciones y es importante dar un mensaje de cuáles son las prioridades y que esto tiene que ser un tema país. Primero, el tema del envejecimiento, la baja natalidad y la cooperación público-privada en distintos ámbitos. Quiero agradecerle a Lorenzo, a Sandra, a Holger y a Jorge por estar acá con nosotros. Les pido un aplauso para ellos, por favor. Y a nombre de Diario Financiero y de la Alianza Piensa en Grande, quiero agradecer a todos quienes estuvieron presentes esta mañana con nosotros y a quienes nos vieron a través de df.cl.